Buenas noches, estamos en este nuevo encuentro para disfrutar de nuestra escuela bíblica y hoy tenemos un compañero que se ha querido sumar a la filmación y hoy es una noche especial porque vamos a festejar el Día de la Madre. En nombre de toda la comisión de la escuela bíblica queremos saludar a cada una de las madres que cada viernes durante todos estos meses se ha sumado a nuestros encuentros virtuales y ha disfrutado de la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Que el domingo puedan disfrutar mucho en familia, que le den muchos besos, muchos mimos, que el Señor las bendiga, las proteja y las guarde y puedan tener un hermoso Día de las Madres. Y ahora vamos a cantar al Señor. Buenas noches, les invitamos a cantar unas canciones todos juntos. 1, 2, 3, Un canto de alabanza te hago sonreír. Siempre cantaré de ti. Con un canto de alabanza te hago sonreír. Siempre cantaré de ti. En la mañana yo te buscaré y por las noches te alabaré. Llenas tú mi corazón con ríos de amor. Me muestras gran amor que me llena de emoción. Lo siento dentro de mi corazón. Tú me das fuerzas y me llevas alto. Yo no temeré, siempre triunfaré. ¡Hey! Con un canto de alabanza te hago sonreír. Siempre cantaré de ti. Con un canto de alabanza te hago sonreír. Siempre cantaré de ti. En la mañana yo te buscaré y por las noches yo te alabaré. Llenas tú mi corazón con ríos de amor. Me muestras gran amor que me llena de emoción. Lo siento dentro de mi corazón. Tú me das fuerzas y me llevas alto. Yo no temeré, siempre triunfaré. ¡Hey! Con un canto de alabanza te hago sonreír. Siempre cantaré de ti. Con un canto de alabanza te hago sonreír. Siempre cantaré de ti. Con un canto de alabanza te hago sonreír. Siempre cantaré de ti. 1, 2, 3, va. Tú sabes que te amo, tú sabes que quiero conocerte más que ayer, Señor. Palabras en mi alma, palabras de verdad viviré por ti. Rindo mi
Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. When you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid and alone. When you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a when you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid. When you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. When you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid and life is a when you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid and life is a nightmare. Say you remember me, standing in a nice dress. Let it go, let it go. Pare. Pedí los 3 deseos, amor.
Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar viendo la vida de Esteban en el cumplimiento de la misión. La vida de Esteban, nosotros encontramos este relato en el libro de los Hechos, capítulo 6, 7 y el primer versículo del capítulo 8. Usted luego lo puede buscar allí en su Biblia y lo puede leer. Es una hermosa historia que nos inspira a la fe y que nos desafía en cuanto a nuestras decisiones y en nuestra forma de vivir. Esteban era uno de los 7 diáconos que fue escogido para supervisar la distribución de alimentos a los necesitados en la iglesia primitiva. Fue conocido por sus cualidades espirituales, de fe, de sabiduría, de gracia, de poder y por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Era una característica que se destaca aquí en el libro de los Hechos, como nos dice que estaba lleno de gracia y de poder y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así nos dice la palabra del Señor. Destaca esta cualidad en la vida de Esteban, un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Era un líder, un gran maestro y uno de los primeros en dar su vida por el Evangelio, uno de los primeros mártires que encontramos aquí en el relato del libro de los Hechos. Esteban expresó su deseo de servir a Cristo sirviendo a otros. Él entregó su vida al servicio de la iglesia, al servicio de las necesidades que iban surgiendo en los primeros tiempos de la iglesia primitiva. Fue un servidor eficaz y un buen mensajero. Antes de ser mártir, él compartía la palabra del Señor. Dice que estaba lleno de gracia, de sabiduría en la forma en que él daba a conocer el mensaje. Entonces, allí encontramos este hermoso hombre de Dios. Saben que Esteban significa corona y podemos encontrar que él estaba coronado con la sabiduría y con la llenura del Espíritu Santo. Es un personaje que me encanta la vida de Esteban. La iglesia primitiva estaba enfrentando un tiempo de persecución. Entonces, muchos cristianos, cuando llegaban a la iglesia, sus familias los rechazaban por este paso de fe que ellos daban. Entonces quedaban sin un sostén necesario. Entonces la iglesia compartía sus casas, compartían alimentos y otros bienes. Entonces necesitaban organizarse en la distribución de los alimentos, del lugar donde iban a vivir, para cubrir las necesidades de la iglesia en este primer tiempo en que la iglesia había empezado a crecer y surgían situaciones, ¿sí? Porque el crecimiento muchas veces trae situaciones o problemas que nos llevan a organizarnos, a una mejor organización. Y eso es lo que sucedió allí en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Y encontramos que Esteban fue escogido por ser un buen administrador, ¿sí? Esteban estuvo entre los primeros obreros que se escogieron para ayudar a los apóstoles. Y nos dice así la palabra del Señor. Por aquel entonces, como el número de los creyentes no dejaba de crecer, los judíos de cultura griega se quejaron de los judíos de Palestina, porque decían que descuidaban a sus viudas en la distribución de la ayuda diaria. Entonces los 12 convocaron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros descuidemos la predicación de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Así que, hermanos, escoged de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio que tengan madurez espiritual y también un sentido práctico, y los pondremos a cargo de esta responsabilidad. Así nosotros
estaremos más libres para consagrarnos plenamente a la oración y a la predicación del Evangelio. La congregación aceptó esta sugerencia con agrado y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Acá había un conflicto entre los griegos y los judíos hebreos, un problema de relaciones donde no se ponían de acuerdo. Según los judíos griegos se quejaban de que sus viudas eran desatendidas. Las viudas eran ayudadas por la iglesia en sus necesidades de alimento y entonces se quejaban de que se estaba haciendo diferencia, que a los judíos hebreos se les prestaba más atención que a los judíos griegos. Entonces esto trajo este conflicto dentro de la iglesia a la hora de repartir la ayuda social. Entonces vemos que esto trajo quejas, trajo murmuraciones, ¿sí?, en medio de la iglesia, porque no les parecía la forma en que se estaban desarrollando. Y es un problema cuando surgen las quejas, surgen las murmuraciones, porque esto trae un malestar dentro de la iglesia y no nos ayuda a crecer. Entonces, allí tuvieron que intervenir los apóstoles y nosotros debemos tener en cuenta que si tenemos una necesidad, debemos ir a Dios de todo nuestro corazón y pedir en oración. Dios desea que nosotros presentemos nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades delante de Él en oración. Y no que estemos murmurando o quejándonos, porque traemos un malestar dentro de la iglesia. Y eso es lo que estaba sucediendo. Pero vemos que aquí los apóstoles no se pusieron a la defensiva, sino que ellos se organizaron de una manera muy sabia y invitaron allí a la congregación a participar en la elección de los diáconos, que eran quienes se iban a encargar de este servicio, de ayudar para servir las mesas, para distribuir el alimento. Los primeros obreros que se nombraron en la iglesia no fueron elegidos para predicar de primer momento, sino que ellos fueron elegidos para un servicio práctico. Nosotros encontramos que Esteban, él predicaba y que el Señor lo utilizó grandemente con sabiduría para predicar, pero fueron escogidos principalmente para una tarea práctica, para una tarea de servicio dentro de la iglesia. Los apóstoles se centraron en la predicación de la palabra y de la oración y permitieron que se escogieran a los 7 diáconos, que tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría. Qué importante es que las personas que van a estar trabajando, cada obrero que está trabajando en la iglesia, que pueda cumplir estas características, ¿sí? Que cada uno de nosotros podamos buscar la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría que nos viene de parte de Dios para todo servicio que hacemos dentro de la congregación. Aún una pequeña cosa que nosotros estemos haciendo para servir al Señor, es muy importante que lo podamos hacer bajo la guía de su Espíritu Santo. Porque cuando nosotros queremos hacer las cosas, aún algo simple que querramos hacer como servicio dentro de la congregación, si lo queremos hacer por nuestra manera de pensar, por lo que nuestros ojos ven y no buscamos la guía del Señor, posiblemente va a haber problemas, roces, dificultades, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos aprender de que allí los apóstoles pusieron esta condición. Debían ser hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esta característica tiene que ser para todos los que queremos servir al Señor dentro de la iglesia. Debemos hacerlo con la llenura de su Espíritu Santo.
debemos buscar la sabiduría que viene de Dios, no nuestra propia sabiduría, sino la sabiduría celestial, ¿sí? Que nos va a guiar a lo que es mejor, nos va a guiar a la voluntad de Dios. Y aquí vemos en la vida de Esteban que él estaba abierto a los cambios. Y eso lo muestra a través de su mensaje, a través de la predicación que él tiene oportunidad de compartir allí junto al concilio, ¿sí? Cuando se enteraron que Dios lo usaba para hacer milagros y de su predicación, hubo gente que se opuso a este mensaje, ¿sí? Se opuso al mensaje que Esteban estaba compartiendo. Entonces se organizaron allí para complotarse en contra de Esteban y decir que él estaba hablando en contra de la ley, ¿sí? En contra del Antiguo Testamento. Entonces vinieron para acusarlo y él allí presentó su defensa, ¿sí? Presentó su defensa mostrando un mensaje panorámico de la historia de Israel. Esteban tenía la visión de un mundo para Cristo, que Cristo había venido para traernos salvación a todos, que esa fue la misión de Cristo. Y Esteban entendió esta misión en que tenía que dar a conocer el mensaje de salvación a todos, a judíos y a gentiles, que no era solo para los judíos, sino que era para los gentiles también. Ahora, para los judíos había dos cosas que eran especialmente sagradas. Una era el templo, en el que se ofrecían a Dios los sacrificios y el único culto aceptable. Y la ley, que para ellos era lo que los guiaba, lo que los conducía. Esteban entonces presentó un mensaje aquí que les hablaba a ellos de que el templo sería diferente y que la ley no era más que una etapa anterior al Evangelio, que los había acompañado hasta este momento, pero había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, el tiempo en que el Mesías había llegado y que había dado su vida por amor de cada uno de nosotros, y que ese tiempo de cumplimiento había llegado, esa misión que Jesús había realizado, y él había entendido que era el momento de darla a conocer. Él fue el primero que comprendió que el cristianismo era exclusivamente para todo el mundo, que ya no era solo para un grupo, no era solo para algunos, sino que era para todos. Entonces Dios lo estaba usando también a Esteban, no solo en una tarea administrativa, sino también para compartir de la misión de Jesús, para compartir de este hermoso mensaje de salvación. Y Esteban estaba abierto al cambio y él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Como era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, es que pudo adaptarse a este nuevo cambio que Dios traía para la iglesia que estaba creciendo en ese tiempo, en los nuevos desafíos que Dios les presentaba. Entonces allí Esteban predicó, y su propósito fue, a través de esta predicación que encontramos en el capítulo 7 del libro de los Hechos, fue mostrar un paralelo, ¿sí? Así como los líderes judíos trataron a Jesús de la misma forma de que los líderes judíos del Antiguo Testamento habían tratado a los siervos y a los profetas de Dios. Les muestra este paralelo, que de la misma manera que muchas veces el pueblo de Israel había rechazado a los profetas, en ese momento los líderes estaban rechazando el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Entonces empezó citando aquí Esteban a la vida de Abraham. Comenzó allí hablando en un sentido literal de la vida de Abraham, que fue con él con quien empezó
la historia de Israel y destacó 3 cosas. Primero, que Abraham fue un hombre que respondió al llamado de Dios, ¿sí? Esteban, un hombre de Dios, destacó que ve en la vida de Abraham que obedeció el mandato de Dios, aunque no tenía idea a dónde Dios lo iba a llevar o las consecuencias que iban a venir en este transitar, en este caminar, ¿no es cierto?, al llamado de Dios, pero él se dispuso a obedecer el mandato de Dios. Entonces nos habla de la respuesta que dio Abraham al llamado de Dios y lo cita como un modelo a seguir. Abraham también era un hombre de fe, que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Él fue justificado por la fe, por creerle a Dios y siguió caminando bajo la dirección de Dios, sabiendo que lo mejor estaba por venir, ¿sí? Porque tenía fe, porque le creía al Señor en las promesas que Dios le estaba dando, en las indicaciones, en la guía que Dios le estaba dando. Pero él no sabía qué es lo que iba a venir, pero creyó, fue un hombre de fe y fue justificado por su fe, porque creyó. Y él tuvo la promesa de que todos sus descendientes heredarían algún día la tierra que Dios había prometido. Y en fe caminó Abraham. También Abraham era un hombre de esperanza. Y hasta el final de sus días no vio cumplida totalmente la promesa del Señor. Pero él caminó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque él había creído a la promesa que Dios le había dado. Entonces, Esteban lo cita a Abraham como un ejemplo al cual ellos debían mirar. Debían mirar esa actitud, ese modelo que era para ellos, Abraham, ¿sí? Debían tener en cuenta estas obras que hizo, la manera en que Abraham caminó por la fe, no perdió la esperanza, obedeció a todo lo que Dios le fue indicando. Entonces Esteban cita allí la vida de Abraham y así expresó a los judíos el retrato de la vida de Abraham, dispuesta a responder a la llamada de Dios, en contraste con la actitud que los judíos estaban teniendo de aferrarse al pasado, de aferrarse a la ley, de aferrarse a lo que ya tenían hasta acá y que no querían darse la oportunidad de recibir el mensaje de salvación que estaban ellos compartiendo como iglesia cristiana. Entonces, aquí Esteban los llama, ¿no es cierto? Les hace este paralelo y les indica la realidad de este mensaje que ellos no estaban aceptando. También a la semblanza de Abraham cita la vida de José. José, que fue un hombre para quien lo que parecía un desastre se convirtió en victoria, porque José recibía con agrado cada indicación que Dios iba dando a su vida. Y aunque fuera terrible las cosas que le habían pasado, él pudo buscar la guía de Dios y pudo adaptarse a cada situación que Dios le permitió pasar. Vemos en la vida de José también un hombre de Dios que se supo adaptar a cada situación que Dios le permitió vivir y cómo él pudo dar fruto y cómo Dios lo honró y lo glorificó en todas las situaciones que le tocó vivir. El siguiente personaje que Esteban llama a escena es la vida de Moisés. Para los judíos, Moisés era supremamente el hombre que respondió al mandamiento de Dios de salir de donde estaba. Fue literalmente uno que renunció a un reino para obedecer a la llamada de Dios de convertirse en el guía de su pueblo.
Y él estuvo dispuesto, Moisés estuvo dispuesto a dejar sus comodidades y la vida fácil para responder al llamado de Dios. Todo un desafío. Entonces aquí son citados como ejemplos de la salvación que Dios había de realizar para ellos como el pueblo escogido de Dios, pero que ellos los habían rechazado y de la misma manera hoy estaban rechazando el mensaje de salvación. Hay cambios que Dios había realizado a través de la historia y el pueblo de Dios tuvo que adaptarse a cada cambio. Y muchas veces Dios trae cambios en nuestra vida. Y qué importante es que en medio de cada situación que pueda cambiar en nuestra vida, nosotros podamos adaptarnos a lo que Dios nos está queriendo decir. ¿Qué clase de cambios quiere hacer Dios hoy en tu vida? El Espíritu Santo debe ser quien nos guíe. Y este ha sido un año de muchos cambios para muchos de nosotros. Y bueno, debemos adaptarnos, así como vemos que el pueblo de Dios se tuvo que adaptar a muchas situaciones, así como vemos tantos hombres de Dios que se fueron adaptando a la guía de Dios, a la guía que Dios trae a través de su Espíritu Santo para nosotros. Así sigue siendo hoy en día. En cada cambio que Dios ha traído en este tiempo, debemos aprender a buscar la guía de Dios, porque seguramente que Dios quiere guiarnos a mejores cosas, que Dios quiere ayudarnos a crecer. Y así tenemos que tener esa disposición, como vemos en la vida de Esteban, que él estuvo abierto a los cambios para transmitir el mensaje de la misión de Jesús en medio de los tiempos que Dios le permitió vivir. Y también podemos ver cómo Dios usa los problemas como una fuente de bendición. Los líderes judíos nos sigue contando así, casi a finales del capítulo 7 del libro de los Hechos, se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho eso, murió. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo en el asesinato de Esteban. Y nosotros somos como un espejo que refleja lo que miramos. Y allí vemos este contraste entre la vida de Esteban y sus enemigos. Esteban estaba aún en medio de esta situación, calmado, amoroso y lleno del Espíritu Santo. Su cara brillaba, dice, como la de un ángel. Ahora sus enemigos estaban furiosos, llenos de odio y crujían sus dientes. Así nosotros vemos cómo hay una diferencia. ¿Por qué? Porque Esteban estaba mirando como un espejo la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo pudo Esteban mostrar semejante amor en un momento tan difícil? Y es que él puso sus ojos en el Señor. Cuando nos toque pasar un momento de dificultad, es importante que nosotros podamos mirar al Señor, elevar nuestra mirada a Cristo. Entonces podremos reflejar
al Señor en medio de la situación que nos toque pasar. Y esa es la clave para conducirnos en nuestra vida. Y vemos que aún estos problemas que le tocó pasar a Esteban trajeron buenos resultados, porque Dios es el que transforma todo para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún las malas situaciones nos pueden ayudar para bien. Y allí Esteban murió, ¿sí? Él murió, fue el primer mártir allí de la iglesia primitiva. Pero mientras él estaba muriendo, Jesús estaba de pie para darle la bienvenida, para recibirlo allí en las moradas celestiales. También encontramos que a los pies de Esteban, mientras él moría, estaba Saulo. Estaba Saulo viendo toda esta situación. Yo creo que Saulo no se debe haber olvidado nunca de este momento que él vivió, de ver allí el rostro de Esteban resplandeciendo, cuando la gloria de Dios resplandecía a través de su vida. Y a veces la muerte de un creyente es como una semilla que trae una gran cosecha. Y podemos ver que luego Dios usó la vida de Saulo para escribir la tercera parte del Nuevo Testamento y para ganar a muchos. Así, la muerte de Esteban marcó un nuevo comienzo para la iglesia. Su vida, su entrega dio fruto que bendijo al reino de Dios. Y así podemos ver esta vida, la vida de Esteban, que nos inspira y que nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Cuántos riesgos queremos correr por seguir a Cristo? ¿Estamos dispuestos en este tiempo de correr riesgos como corrió Esteban por predicar su palabra, por dar a conocer la misión de Jesús? ¿Estaríamos dispuestos realmente a entregar nuestra vida por Cristo? ¿Queremos de verdad vivir plenamente para Cristo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Ojalá que todos podamos responder como lo hizo Esteban. Que Dios te bendiga.